Hola a todos, hoy tengo a una invitada especial, mi mamá Obdulia Alvarado, y le he pedido que nos traiga un tema y puedes explicar un poquito acerca de lo que vamos a hablar. Sí, me ha dado mucho gusto el que me hayas invitado porque es importante que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, pues nos demos cuenta qué es lo que realmente estamos pasando. Y he encontrado el hilo negro de lo que está sucediendo en la historia de la humanidad, donde hemos nosotros ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque le desobedecemos simplemente. Nuestro principal problema fue desobedecer. Cuando Adán y Eva estuvieron escogidos por Dios para tener una vida maravillosa en el Edén y luego nos la iban a traspasar a nosotros, pues ellos decidieron simplemente desobedecer a Dios y entonces fue que ellos perdieron esa gran bendición y nosotros con ellos. El gran problema de la humanidad es que no obedecemos a Dios. Esta es la primera parte donde nosotros le vamos a llamar la atención a la gente de obedecer a Dios, porque en la historia, en la Biblia, tenemos 7 dispensaciones que son 7 maneras que Dios ha tratado y va a tratar con la humanidad. Pero primero hay que explicar qué es una dispensación. Una dispensación es la forma en que Dios trata con el ser humano conforme ha sido llamado a ser obediente a lo que Dios quiere de nosotros. Y como nosotros no hemos obedecido, entonces terminan periodos de vida, como por ejemplo el primero de Adán y Eva, era obedecer a no tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, como ellos desobedecieron, sufrieron ahí el primer corte el primer periodo donde Dios les había dado una bendición, ellos la pierden y entonces ellos tienen un juicio que nosotros estamos cargando hasta ahora, el juicio de que ellos fueron expulsados del Edén y entonces trajeron sus consecuencias y entonces Dios dijo, no los voy a destruir, pero ahora vamos a hacer un cambio. Ellos al comer el fruto, entonces perdieron la inocencia. Este primer periodo es de dispensación, es la inocencia. El hombre fue creado inocente al desobedecer, entonces conocieron el bien y el mal, por lo tanto entraron en la malicia, en el conocimiento de lo malo. Dios no los destruyó, los castigó, pero dio una nueva oportunidad, un nuevo trato con ellos y entonces ya fue la segunda dispensación, la segunda forma que fue la conciencia. El hombre, al dejar la inocencia, entonces tuvo conciencia de poder escoger, ¿hago esto o no lo hago? Y entonces ya tenemos conciencia nosotros ahora de que esto es malo, esto es bueno, escojo esto y otro. ¿Por qué Dios puso este árbol si sabía Dios que ellos no iban a obedecer? La respuesta es porque fue la manera que Dios los probó de que sí iban a ser obedientes, que iban a servir a Dios por voluntad propia, no porque los obligaba. Entonces, este tema es algo que los cristianos han creado para ayudarnos a entender los diferentes tratos que Dios tuvo con la humanidad. No es algo que uno lo lee así exactamente en la Biblia, pero es algo que la gente que ya ha estudiado la Biblia ha podido crear como un estudio o una manera más fácil de poder entender todo lo que se nos enseña en la Biblia. Sí, ha sido un conocimiento, un estudio de lo que ha pasado y cómo se han visto que han pasado estas cosas
y realmente pues podemos ver que es cierto al leerlo en la Biblia, todo está documentado en la Biblia. ¿Y en dónde fue que tú primero oíste de esto o dónde fue que lo leíste? ¿Dónde es que la gente, si se interesa aprender más acerca de esto, dónde ellos lo pueden conseguir esa información? Esta información generalmente no se explica en las iglesias, siempre se dan predicaciones, pero esta es una enseñanza. Esto se estudia en los institutos bíblicos o en libros que estén tratando acerca del tema. Eh, pues podemos leer, ¿verdad? Si no podemos ir a un instituto, hay libros donde uno puede interesarse, pero siempre fijándose de que estén apegados a la Biblia. Por ejemplo, esta primera dispensación su requisito era obediencia del ser humano en su libre decisión. ¿A qué? Dios les dijo, no coman del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y ellos decidieron, yo como. ¿Qué fue ese el problema? Desobediencia. Desobedecieron a Dios y entonces ellos tuvieron que acabar con esa bendición porque entonces este fue un periodo que Dios terminó en juicio con la expulsión del Edén y está escrito en Génesis 3 del 22 al 24. Una vez alguien me hizo la pregunta de que ¿por qué es que Dios juzgó a Adán y a Eva si no tenían conocimiento del bien y del mal? Y yo le contesté de que tenían conocimiento para no hacerlo, en que Dios les dio la información de lo que iba a pasar si lo hacían. O sea, no era de que no sabían lo que iba a pasar, porque Dios, teniendo el conocimiento, ¿verdad? Él les compartió lo que no tenían que hacer y lo que iba a pasar. Entonces, en ese momento, ellos, en vez de confiar en lo que Dios les había dicho, ellos decidieron no obedecer. ¿Por qué los castigó? Por desobedientes. Otra cosa que me llamó la atención de lo que dijiste es de que no tenían conciencia todavía más que, bueno, como la tenemos ahora, conociendo el bien y el mal. Yo diría que no era conciencia, sino era como sentimientos, deseos que ellos podían controlar o no, ¿verdad? Conforme a lo que Dios les había dicho. O sea, vieron el fruto y vio que era bueno. Entonces, ¿qué tuvo? Un gusto, un deseo. No fue una conciencia ahí, ¿verdad? Pero cuando decidió, entonces lo comieron y fue cuando entró, por eso se llama el árbol, el árbol del bien y del mal, porque era el conocimiento que se iba a abrir ahí. ¿Qué le dijo la serpiente, verdad? No vas a morir, sino que sabe Dios que tú vas a conocer. Se te va a abrir la conciencia, vas a saber qué, el bien y el mal. Todavía no sabían, no tenían conciencia. Ahora sí, era como los niños, simplemente que les gusta algo, lo agarran y lo comen si les es agradable. Pero el niño no mira el fruto y dice, ay, sabe muy rico, me va a gustar, lo voy a saborear, le voy a invitar. No había conciencia de eso, los niños no la tienen. Simplemente lo que les gusta lo agarran, lo toman. Bueno, entonces sería que no era conciencia, pero sí era libre albedrío. Ahí fue donde se abrió lo que llamamos el libre albedrío, cuando Dios les dijo, no lo hagan, pero los dejó que escogieran. Ahí se abrió la oportunidad de escoger lo que se le llama el libre albedrío. Ellos escogieron el mal, recibieron la consecuencia, fueron sacados de ahí, fueron castigados de la manera que ya sabemos muchos. Y podemos ver cómo la conciencia de pronto sí la tuvieron después de que desobedecieron porque se escondieron de Dios. Eso ya Sí, no. Uh-huh. esa es como una alarma que Dios nos pone a nosotros, ¿verdad? Para decir esto está bien, esto está mal.
Entonces ya te da conciencia de poder escoger o no escoger, ¿verdad? Entonces, ahí en esta dispensación que se llama de la conciencia, eh, Dios siempre nos quiso salvar, ya después de que pecamos, siempre nos quiso dar la oportunidad de ser salvos. Entonces ahí, como ya tenían la conciencia, entonces había un requisito para salvación y que era hacer el bien y no hacer el mal. ¿Qué es eso? Obedece a Dios, haz lo bueno y evita lo malo. Por eso estamos con el tema de obediencia, porque desde un principio todo va relacionado con obedecer a Dios y seguir lo que Dios nos ha mandado. Y entonces esta dispensación, este periodo de tiempo que Dios les permitió, los dejó Dios que vayan viviendo, así como nos ha dejado nosotros ir viviendo y viviendo, así como vamos nosotros escogiendo, ¿verdad? Pero llega un tiempo en el que dice Dios, basta, y este periodo de la conciencia terminó con el juicio del diluvio, que está en Génesis 7 del 11 al 12. O sea, Dios se cansó de la maldad de la gente, de todo lo que la gente ha desobedecido a Dios. Dios se cansa, pero nos ama y nos da nuevas oportunidades, pero como Dios tiene un número perfecto, que es el 7, Él estableció ya 7 dispensaciones para tratar con el hombre. No va a haber más. Y ya están escritas en la Biblia. La Biblia está desde un principio, lo que era, lo que es y lo que va a ser hasta lo que Dios ha establecido. Y ahí en este periodo están abarcadas las 7 dispensaciones, 7 periodos de tiempo donde Dios nos ha dado oportunidad de salvación. El que la sigue conforme a lo que Dios nos ha planeado, pues ha triunfado, pero el que no, Dios nos sigue amando hasta que va a llegar el día en que va a decir basta, ¿verdad? Entonces viene el diluvio porque el hombre pecó tanto que Dios se cansó tanto de la humanidad que hasta se arrepintió. Dijo, me arrepiento de haber creado a la humanidad, ¿verdad? Pero hubo uno que a Dios le agradó, fue Noé, y a través de él la humanidad fue rescatada, ¿verdad? Se armó el barco y ahí Dios dice una nueva oportunidad. Tiro toda esa maldad y comienzo con esta nueva generación de Noé y su familia. Noé nos sirve de evidencia de que sí era posible obedecer y conocer a Dios en ese tiempo, porque si él lo pudo hacer, ¿verdad? Era que sí había conocimiento de Dios y de cómo vivir la vida con Dios, pero todo, la Biblia dice que solamente había mucha violencia y maldad en los corazones de los hombres en ese tiempo. Así es. Y también nos habla también de que hay manera de que volvamos nosotros a Dios en cualquier circunstancia para pedir, ¿verdad? Por la humanidad. Y Dios tiene misericordia porque Él es bueno. Y entonces cuando ve que un corazón es sincero, Dios le concede en cierta manera, ¿verdad? La petición no destruyó a la humanidad, la dejó viviendo a través de ellos. A veces pedimos cosas nosotros de una manera, pero ya está establecido por Dios la manera como Dios va a responder conforme lo que conviene. Si se hubiera Y quedado media humanidad de esa maldad, no estaríamos ahorita triplicados en maldad o más. este, quiero hacer el punto de que nada más porque se va a seguir a otra dispensación, no quiere decir que se terminó ah, en que la humanidad tiene una conciencia. Entonces, ¿cuál es la tercera dispensación? Como el hombre ya tenía conciencia, dijo Dios, bueno, ustedes ya conocen el bien y el mal, ya tienen conciencia, entonces, bueno, ustedes podrían tener un gobierno, ¿verdad? Ahora Dios le da una responsabilidad al hombre para que él se gobierne y busque la manera de vivir bien, ¿verdad? De acuerdo, siempre Dios está esperando que el hombre busque obedecer a Dios
y su dependencia a lo que Dios nos ha enseñado ya, cómo debemos ver. Pero en esta tercera dispensación, el pecado continuó. De hecho, el tiempo del gobierno humano se caracterizó por una gran idolatría y degradación moral. Dice, fue el colmo de la desobediencia, fue la rebelión contra Dios en la Torre de Babel. Por eso es que te digo que como ellos dijeron, no, pues nosotros estamos viviendo bien, ya tenemos un gobierno, estamos bien organizados, pues ahora Dios les había dicho que se esparcieran, que llenaran la tierra. Pero ellos dijeron, no, nosotros estamos bien ahora, no sea que vaya a venir alguien y nos vaya a quitar lo que nosotros ya hemos crecido, ya en nuestro conocimiento. Entonces, ahora pues nosotros vamos a hacer una torre para llegar al cielo. Ellos pensaron que por su propio poder, por su propio conocimiento, iban a poder llegar al cielo, siendo un engaño tan grande, porque entonces hicieron a Dios a un lado, porque entonces se rebelaron contra Dios, no lo que tú nos dijiste, desobedecer. Ahora lo que nosotros pensamos. Por eso Dios dividió a la humanidad, porque dijo, estos se han juntado tanto que van a querer seguir haciendo todo lo que ellos quieren. Entonces les dio diferentes lenguajes y entonces a fuerza tuvieron que... Ya no se entendían, entonces cada quien se fue con los que se entendían. Y entonces tuvieron que dispersar de todas maneras porque el propósito de Dios se cumple. Después de esta dispersación, con que el juicio vino, entonces la misericordia de Dios nuevamente vino a hacer otra dispensación, que es el de la promesa, cuando Dios hizo un llamado a Abraham para decirle que él había escogido a ellos para un pueblo, para que ellos iban a ser sus sacerdotes, iba a ser su pueblo, su tesoro escogido, pero nuevamente el hombre le falla a Dios. Nuevamente, ¿verdad? Todos dice que ellos tenían que creer en la promesa de Dios, pero entonces ellos murieron porque ya a fin y a cuentas ellos no llegaron a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque dudaban. Entonces, ¿qué era lo que iba a cumplirse en esta dispensación de la promesa? Es con la muerte del Señor Jesucristo. Esa es la nueva promesa de que ellos iban a tener un redentor, y de hecho ya lo tenemos, pero no lo recibieron, ¿verdad? Entonces esa fue ya otra dispensación que ya tiene su juicio. Entonces, bueno, ellos decidieron desobedecer a Dios nuevamente. Entonces viene la dispensación de la ley. ¿Qué es la ley? Pues son ordenamientos, cosas que nosotros tenemos que obedecer. Era la ley que Dios mandó, los mandamientos para que se obedecieran, ¿verdad? Pero la gente sigue sin obedecer a Dios. Entonces, ay, Dios ya cansado y todo eso, pues Dios nos da ese periodo de gracia a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el tiempo de gracia que yo creo que ya está a punto de terminar. ¿Por qué? Porque la maldad se ha crecido más, mucho más, todavía más. Ahora, después de esto, cuídense, cuidémonos, porque de esta viene ya la tribulación, vienen las grandes desgracias, para esperar la última dispensación, que es el reino milenial, cuando Jesús va a venir a reinar con nosotros en esta tierra. O sea, importante, es el tiempo crucial de obedecer a Dios, porque está escrito que la maldad del hombre nos va a llevar ahorita, viene lo más terrible, que es tiempos tan difíciles de la gran tribulación. Principios de dolores ya los estamos comenzando a ver. Entonces, cuidado, cuidado, estamos en este tiempo, obedezcamos a Dios y busquemos que la gracia de Dios nos alcance a nosotros y podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. En estos tiempos todavía la gente, al no creer en Jesús, se está rebelando, está desobedeciendo lo que Dios ha hablado en su palabra, que Dios quiere que la humanidad crea en Jesús, se arrepienta y obedezca lo que Dios nos está diciendo.
creo que el pecado mayor de los hombres, que viene siendo el mismo desde el jardín hasta hoy, es de que cada persona, hombre como mujer, quiere ser su propio Dios, quiere hacer sus propias decisiones de acuerdo a su propio juicio en su mente, así como Eva no quiso depender en lo que Dios había dicho, no quería confiar en Dios, ella quería tener ese conocimiento para ella misma, para ser como Dios. Y así ahora vemos mucha gente atea o de diferentes pensamientos que ellos quieren evidencia, no quieren creer, no quieren obedecer a Dios. Y es por lo mismo, porque ellos quieren ser los que juzgan y los que deciden qué es bien y qué no es y cómo ellos quieren vivir su vida. El peligro está en no obedecer. Nosotros debemos darnos cuenta de que nosotros existimos porque Dios nos ha dado vida y nosotros debemos obedecerlo porque es nuestro dueño y debemos darle gracias porque Jesús vino a morir, a pagar por nuestros pecados para tener otra nueva oportunidad para volver a Dios, donde Él nos ha querido siempre tener a su lado, reinando en gran gozo, en gran bendición, y lo vamos a conseguir si nos humillamos delante de Él y obedecemos. Palabra importante, obedezcamos, obedezcamos, obedezcamos a Dios. Bueno, muchas gracias por traernos este tema hoy y a ver, continuamos para la próxima con otro tema que también será muy interesante. Gracias, Susi.